Hola, mi nombre es Abraham Montoya y voy a estar respondiendo a mi examen del segundo departamental de la materia de salario y acumulación del capital. La primera pregunta consiste o dice de esta manera. Referente al sistema de transporte industrial y la forma del espacio urbano que crea, debo de explicar el cómo y el por qué se presenta este fenómeno. Pues para empezar podemos empezar describiendo que cuando iniciaron esas ideas sobre el transporte en el pasado, pues se tenía en mente como una utopía muy distinta a lo que es actualmente. Porque, por ejemplo, se describían muchísimos beneficios pues muy buenos para el ser humano, como el hecho de lograr transportarse de un lugar a otro y pues de una manera bastante rápida. Además, junto con la aparición de los vehículos, también describían muchísimo que, en este caso, las ciudades o los sistemas urbanos, pues tendrían muchísimos espacios verdes, que serían grandes edificios, y pues todo esto vendría gracias a esta modernización de la sociedad, ¿no? Además de que lograría igual que las personas pues se encontraran muy cómodas sin tener que estar sufriendo por contaminación, por ruidos de vehículos, entre muchas otras cosas. Se hizo incluso una comparación de cómo era en el pasado el hecho de una carreta o carruaje que era pues arreado por bueyes. Pues se describía, ¿no? De que este tipo de transporte llegaba a ser muy ruidoso, incluso molesto por los animales. Y por otro lado, ya el vehículo iba a ser una máquina increíble, ¿no? Que iba a llegar a... O sea, incluso se utilizaba la expresión de que de lo rápido que iba a ser, pues no se iba a notar ni siquiera. Pero entonces finalmente nos damos cuenta que estas ideas a la realidad pues son muy diferentes. Y pues esto, en lugar de la introducción de lo que fueron estas máquinas, pues derivó más bien la mayor apropiación de plusvalía en lugar de disminuir esta. Y pues sin duda también dejó claro que el trabajador pues lo que gasta en la jornada laboral y que deja de ser propio de él mismo pues es su tiempo de vida, ya que eso de que te puedes trasladar muy rápidamente de un lugar a otro llega a ser un poco contradictorio en ese aspecto, porque existe una gran masa de carros, existe lo que es el tráfico actualmente. Obviamente a veces es incluso estresante el estar transportarse en este tipo de vehículos por el montón de tráfico, la gran cantidad de tráfico que hay actualmente. Entonces vemos que esta es una pues distopía, ¿no? O sea, todo lo contrario a lo que se pensaba anteriormente. La segunda pregunta es, ¿cómo influye el endeudamiento en la vida cotidiana según George Cafensis? Para esta pregunta nos vamos a basar en lo que es la teoría de enajenación propuesta por Marx, también conocida como en relación al endeudamiento. Bueno, más bien es la teoría de la enajenación en relación al endeudamiento, o también llamado dilema de la alienación por endeudamiento. Sin duda, o esta teoría es la principal influyente en la vida cotidiana referente al endeudamiento, y vamos a estar analizando los 4 puntos que describen el porqué o el cómo. Para empezar, definamos rápidamente lo que es enajenación para entender estos puntos. La enajenación se refiere a la condición del hombre en la cual su propio acto se torna para él pues un poder extraño, y que en lugar de ser controlado por él, pues se llega a ubicar por encima o en contra de él. O sea, algo que realmente al final termina perjudicándolo. Ya con esto podemos plantear el primer punto de los 4 que vamos a ver, que es sobre que el endeudamiento enajena al deudor de los objetos que compra. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, nosotros al adquirir un bien puede ser de dos diferentes maneras, ya que si nosotros compramos pues un producto, un bien, y lo pagamos de contado, pues sin duda ya ese producto o ese bien es nuestro. Sin embargo, si adquirimos este bien por crédito, pues ya no tenemos el 100% de propiedad ante ese producto,
ya que tenemos una deuda ya ahí, y eso, la deuda es precisamente lo que sí es completamente nuestra. Y sin duda, pues es lo que podemos ver, ¿no? O sea, la deuda es lo que finalmente estamos poseyendo en vez del bien que se supone compramos a base de este crédito. Y Marx llega a comparar esto como por ejemplo en el caso del trabajador, de que en este caso él produce, él es el que emplea la mano de obra para crear la mercancía, el producto, pero finalmente no la posee, no le pertenece a él. Y más o menos esta es la comparación que hace en este aspecto Marx. El segundo punto es el hecho de que los deudores se enajenan de sí mismos. Esto se refiere o hace énfasis en que al endeudarte, pues esto causa como un distanciamiento en la misma persona. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuando alguien contrae una deuda, pues prácticamente cede su vida y trabajo al acreedor. Porque, bueno, lo cual puede ser por un tiempo ilimitado, indefinido. O sea, incluso puede ser hasta la muerte cuando uno llega a endeudarse demasiado. Y pues se origina además con esto lo que es un extrañamiento que surge con el intercambio de lo que es la satisfacción presente de esa necesidad o deseo con los valores de uso de trabajo y salario futuros. Esto quiere decir a que en su momento quizás sí disfrutaremos de el bien que estemos adquiriendo, por el cual nos estemos endeudando, pero finalmente nos veremos muy angustiados por el hecho de estar pensando que tendremos que trabajar todo lo que trabajemos, todo lo que ganemos en un futuro, pues irá directamente para liquidar esa deuda. El tercer punto es el de que los deudores se enajenan de otros deudores. Esto se refiere específicamente a la combinación de sentimientos, tanto de vergüenza por esa deuda que tienen y por un sentimiento también de odio hacia otros deudores. Y pues esto se da debido a que de alguna forma tienen sentimientos de culpa, incluso de odio hacia sí mismos, pero pues no pueden admitirlo y lo expresan pues odiando a otros deudores. Y finalmente el cuarto punto es sobre que el endeudamiento enajena al deudor de la lucha de clases, ya que pues el endeudamiento fomenta lo que es el individualismo y la alienación, pero es necesario que pues se salga a la luz la condición de los deudores y que genere de esa manera una pues entidad colectiva, que la clase, ya que esto pues la clase acreedora busca reprimir y desmoronar constantemente por conveniencia. El endeudamiento tiene también un carácter como ideológico, ya que se supone que es un intercambio justo entre el acreedor y el deudor. Sin embargo, vemos que el acreedor pues cobra intereses. Entonces no llega a ser tan justo porque puede llegar a cobrar incluso el doble de lo que fue en un inicio el crédito. Entonces todo esto contrae muchas cosas que en la vida cotidiana del deudor se juntan pues todos estos elementos y pues esto llega a emprender lo que es una lucha de clases. Referente a la tercera pregunta, vemos que se entiende como una forma de explotación del trabajo asalariado que con base a la transformación pues de las condiciones técnicas de producción pues resulta de la desvalorización real de la fuerza de trabajo. Y podemos ver aquí que en el caso de América Latina recibió una función pues importante en lo que fue el marco de la División Internacional del Trabajo y pues esta consistía en proveer pues de alimentos a los países industrializados que exigían un crecimiento de su clase obrera y principalmente y también pues de la demás gente. Pues con esto los países industrializados básicamente le confiaron pues el comercio exterior a América Latina para la atención de todas sus necesidades básicas para subsistir. De esta forma pues lograrían reducir el valor real de la fuerza de trabajo en los países industriales y permitirían un incremento en la productividad y así pues traduciéndose en cuotas de plusvalía más altas. Mediante su incorporación al mercado mundial de bienes, salario, pues América Latina desempeña ese papel tan importante de significativo en el aumento de lo que es la plusvalía relativa en los países industriales.
Y con esto podemos decir también que el intercambio desigual o el secreto del intercambio desigual pues representa lo que es ese desequilibrio entre los precios y el valor de sus mercancías exportadas. Y claramente pues las naciones desfavorecidas buscan pues siempre compensar la pérdida de ingresos generados a causa de este comercio internacional. Finalmente, la cuarta y última pregunta de esta sesión dice: ¿por qué el consumo individual del obrero es simultáneamente un elemento de la producción y reproducción del capitalista? Bueno, pues aquí damos o podemos iniciar con que el hecho de que el obrero gasta en medios de subsistencia para sobrevivir, para comprar todas las cosas básicas para satisfacer sus necesidades. Y todo esto pues lo ocupa o lo gasta con el dinero que obtiene a cambio de lo que es su fuerza de trabajo, ¿no? De, de su mano de obra en la producción. Esto representa lo que es pues ese consumo individual por parte del obrero. Por otro lado se encuentra lo que es el proceso de trabajo en el cual pues por medio de los medios de producción pues crea productos, crea mercancías y pues esto representa lo que es su consumo productivo. El consumo individual y el consumo productivo del obrero pues difieren, o sea, tienen diferencias, ya que en uno pues el obrero pertenece como fuerza de trabajo al capital y está incorporado además al proceso de producción. Y por otro lado, el otro pues se pertenece a sí mismo y ejecuta actos vitales individuales al margen de lo que es el proceso de producción. Entonces es por eso que podemos dejar claro que el consumo individual pues del obrero forma pues parte importante, o sea, es un elemento muy importante dentro de la producción y de la reproducción y de la producción del capital. Precisamente por esto, porque finalmente de alguna forma depende del mismo, ¿no? Y pues esto sería todo.